¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida al webinar cuyo objetivo es acerca de informar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del voto y la participación activa en procesos democráticos, ¿no? Enfocándose en la comunicación para la paz y la cohesión social. Un primer recordatorio que para ser acreedores del certificado de esta serie de webinars es necesario participar por lo menos 2 de los 4 webinars que estamos teniendo. Así que bueno, y también recordar que el evento está siendo organizado por la organización, valga la redundancia, ODS en Acción, junto a la RELIT y Lanzarte Tiquipaya. Esto gracias al apoyo de Redcom, Solidar Suiza y la Cooperación Suiza en Bolivia. Pero bueno, ya para entrar directamente en materia, es para mí un gusto poder presentar a un gran profesional y un amigo personal, Sergio Niño de Guzmán, Luisaga. Sergio Niño de Guzmán, actual presidente de la Asociación de las Naciones Unidas de Bolivia, ANUB por sus siglas. Sergio ha ocupado roles importantes en la Procuraduría General del Estado, representando a Bolivia ante organismos internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también las Naciones Unidas. A nivel nacional, fue jefe de asuntos constitucionales e internacionales en la Defensoría del Pueblo, liderando la defensa de los derechos humanos y participando en litigación estratégica. Además, Sergio ha trabajado con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Save the Children, la OIM y UNICEF, así como con instituciones públicas claves como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Transparencia Interinstitucional. También colabora con ONGs nacionales como Fundación Construir y Paz Bolivia, y también en iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos, enfocándose en la igualdad y la justicia social. Mi querido Sergio, es un gusto tenerte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, querido Gastón. En primer lugar, agradecerte por la presentación y un cordial saludo. De la misma manera, agradecer a la organización de ODS en Acción por este espacio en nombre de la Asociación de Naciones Unidas y también a todas sus otras organizaciones coorganizadoras y también financiadoras de estos espacios, con quienes les agradecemos muchísimo y antes que nada, pues pondremos esta inversión de tiempo, esfuerzo y recursos en plataformas, en secciones de comunicación con la población de esta naturaleza, principalmente debido a la proximidad que tenemos con un proceso electoral y, bueno, la naturaleza propia ligeramente conflictiva que tienen muchas veces estos acontecimientos sociales en nuestro país. Bien, si me permiten, podemos comenzar quizás con la presentación. En este momento voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Bien. Queridas amigos, queridas amigas, hoy vamos a hablar sobre democracia y los derechos humanos en los procesos electorales. Mi nombre es Sergio y, bueno, de parte de la Asociación de Naciones Unidas, también extenderles un caluroso saludo a todas y todos. Bien, para hablar de democracia y hablar de democracia principalmente en nuestro país, es muy importante que hablemos también de los derechos humanos. Los derechos humanos, entendidos en este estricto sentido de la palabra o de esta conjunción polisémica que son derechos humanos, son y deben ser entendidos como aquellas limitantes al ejercicio del poder público, ¿no? O sea, son aquellos límites en el que el poder de la arbitrariedad de esta ficción jurídica que nosotros llamamos Estado encuentra un límite de accionar. Por ejemplo, el Estado no puede arbitrariamente privar la vida a una persona. Entonces, el derecho a la vida se convierte en una frontera, en una barrera que ni el mismo Estado en esta lógica que es sobredimensionada a cada uno de los individuos no puede soslayar, digamos, o no debiera soslayar. En ese sentido, bien, haciendo un poco de memoria, tendríamos que en nuestro país
tendríamos que recordar los últimos procesos electorales que hemos vivido, principalmente los del 2020 y los del 2019. En el 2020, luego de una serie de hechos sociales, de los cuales vamos a hablar en un momento, se ha consolidado un proceso democrático en el cual se ha obtenido por una mayoría superior al 50% más uno a las actuales autoridades, que concluyen su mandato en el mes de noviembre, si no estoy mal, porque las elecciones son en el mes de agosto, ¿no? Este intervalo de tiempo es considerando también que podrían existir segundas vueltas y, bueno, dentro del calendario electoral. Esta elección del 2020 retoma, entre comillas, la democracia, lo voy a decir de esta manera, en el sentido de que viene ensombrecida de dos acontecimientos muy importantes. Uno sanitario, que fue la pandemia, y otro, una antesala a la pandemia, una crisis de Estado y de desinstitucionalización que sufrió nuestro país en el año 2019. Quiero hacer hincapié en este momento social del 2019, toda vez que a la luz de un proceso electoral han florecido nuevamente aquellas brechas y aquellas heridas no curadas, nunca sanadas, que todos los bolivianos vamos arrastrando durante, bueno, nuestros 200 años de historia. Quizás un buen propósito para el Bicentenario sea reencauzar estas visiones de país y de entendernos como población también. El 2019 es un momento en la historia de Bolivia que ha sido caracterizado principalmente por un hecho sobresaliente, que es la vulneración de los derechos humanos de muchas personas civiles. Independientemente la inclinación, la lectura política que pudiéramos tener todas y todos de si realmente fue una sucesión constitucional a causa de un vacío de poder o fue un proceso de desinstitucionalización que decantó en una toma de poder, de hecho, independientemente de cualquiera de las dos hipótesis, que claramente hoy por hoy aún continúa siendo investigada y los bolivianos no hemos tenido la certeza de declarar, digamos, por acabada la discusión esta. En lo que sí podemos coincidir es que se han perdido vidas humanas, 32 vidas humanas a nivel nacional, se han generado lesiones al derecho a la integridad personal de cientos de personas, se han realizado detenciones arbitrarias. Todos estos hechos están recogidos en diferentes informes y trabajos, no solamente, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo en su informe Crisis de Estado, violaciones de derechos humanos entre octubre y noviembre de 2019, lo pueden verificar en su página, sino también en otros informes de organismos internacionales como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, como la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, entre otros, que haciendo un cruce de información, bueno, se denota que los bolivianos hemos llegado a un punto de presión social tal que de repente hemos desencadenado en estos hechos súper tristes. El día de hoy tenemos que comprender que no es una alternativa volver a repetir estos hechos. Es necesario que hagamos una transformación primero desde la conciencia y luego desde la capacidad que tenemos todas y todos nosotros de poder incidir en nuestros grupos sociales para transmitir este mensaje. Bien, la presentación está orientada en este camino, para lo cual tal vez vamos a revisar primero el contenido, ¿no? Vamos a hablar una parte introductoria, que un poco le estamos dialogando, luego vamos a analizar a la democracia desde los orígenes de los estados, vamos a comprender los elementos esenciales y algunas características especiales que siempre tienen los procesos electorales, vamos a hablar de los derechos humanos considerados clave para el ejercicio democrático y riesgos y vulneraciones a los derechos humanos en elecciones. Como pueden observar, un poco siguiendo la línea de este evento al que nos han invitado, queremos un poco aterrizar en aquellas condiciones o situaciones a las que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Así que toda pregunta es válida, toda opinión es válida. Anímense a escribir dentro del chat durante el transcurso de la exposición, que serán contestadas todas las preguntas al final. Bien, iniciando con la introducción,
Es evidente que la democracia debe ser entendida como este gobierno del pueblo. Se constituye no solo a través de elecciones, sino también mediante el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esta relación es interdependiente, ¿bien? Eh, Quiero que un poco rememoremos los orígenes del Estado per se. La sociedad antes era nómada, digamos, así en tiempos de la prehistoria, y decidimos asentarnos, ¿no? Convertirnos en una sociedad asentada para explotar mejor los recursos, para garantizar la seguridad de nuestros miembros de la comunidad, y vivíamos en una tribu. Después, en una ficción evolutiva de esta precaria organización social, digámoslo así, tribal, pasamos ya a la instauración de cierto tipo de monarquías o aristocracias donde el gobierno de uno o el gobierno de muy pocos se encargaba del destino del resto y del colectivo de la sociedad. Prueba de ello, muy históricamente recordada, es la época feudal, donde existió un monarca y él era el poder, él era la justicia, dictaba las leyes, dictaba las sentencias, establecía las políticas de Estado, era pues el monarca, ¿no? El señor feudal. Y bueno, en este sistema progresivo de evolución de la historia de la humanidad, aterrizamos en las repúblicas que adoptan para sí misma la democracia como la mejor forma de estructurar sus espacios de influencia pública y política. Hay elementos y hechos sobresalientes, 1726, la Revolución Francesa, o perdón, creo que me equivoqué, en 1789, si no estoy mal. Bueno, por otro lado, también la Declaración de Derechos y de Independencia de Estados Unidos. En ámbitos latinoamericanos empezamos a aterrizar estos conceptos en la Constitución de Querétaro de México, y así el constitucionalismo un poco ha ido irradiando para instaurar a la democracia como este proceso que trata de representar a todos los espacios de influencia de la sociedad para su bienestar y protección, ¿no? En esta exposición vamos a abordar cómo los sistemas democráticos se relacionan con los procesos electorales libres y justos, y cómo estos se ven fortalecidos por el respeto a los derechos humanos según los estándares del sistema universal y del sistema interamericano. En la medida que han ido evolucionando los derechos humanos, si se dan cuenta, se ha ido restringiendo el poder absoluto que tenían ciertos grupos de personas o personas individuales, porque han empezado a resurgir los derechos. Entonces, la democracia y los derechos son un ciclo codependiente. No puede haber democracia sin respeto a los derechos humanos, y no puede haber respeto a los derechos humanos sin que exista un Estado de Derecho democrático. Bien. La democracia, desde el origen de los estados, tiene sus raíces claramente en la Grecia clásica, dentro de los mayores entendidos, pero se institucionaliza con este constitucionalismo moderno del que les hablaba, y sobre el reconocimiento de la propia soberanía popular. En Bolivia existen 4 tipos de democracias: participativas, representativas, entre otras, especiales también de la justicia indígena originaria campesina, que han instaurado este concepto de soberanía. La soberanía no es solamente este derecho abstracto de entender, en estas 4 paredes soy soberano como Estado, y el Estado es una ficción jurídica. ¿Cómo se entiende en realidad esa relación de sentido desde la democracia? Que en la democracia todos y cada uno de ustedes y de nosotros somos portadores de un pequeño fragmento de soberanía, ¿no? De patria potestad sobre nuestro territorio, en la toma de decisiones y todo lo demás. Y la suma de esas voluntades es la que va a decantar en escoger o elegir a nuestros representantes, y nuestros representantes conformarán esta ficción jurídica denominada Estado, que por sí misma, institucionalmente, procura los intereses de la sociedad, procura los intereses del propio Estado, en esa ficción jurídica de soberanía popular, ¿no? Entonces, entiéndase a la democracia como la suma de todas las soberanías individuales en nuestros representantes. En el contexto más contemporáneo, la democracia es inseparable del respeto al Estado de Derecho y a la participación ciudadana. Esta variable de Estado de Derecho no es solamente tener normas, queridas amigos, amigas, sino es
precisamente respetarlas, ¿no? De nada sirve tener un sistema normativo ampliamente desarrollado en términos positivistas, terriblemente extendido, digámoslo así, si es que no hay un reconocimiento espontáneo por la propia sociedad de esas normas para que le den su efectividad y su validez. Solamente en un país en el que las autoridades, los diferentes órganos de poder, ya sean judiciales o administrativos o políticos, respeten la Constitución, respeten el bloque de constitucionalidad de las leyes, podemos hablar de que nos encontramos en un Estado de Derecho. Un Estado en el cual, si soy sometido a alguna arbitrariedad, vulneración o lesión a mis derechos de cualquier tipo, puedo encontrar un mecanismo idóneo para la reparación, para el cese de esa vulneración o, por último, para identificar, sancionar a los responsables. La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos tienen el derecho a la democracia y a los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Por lo tanto, en este mecanismo convencional que es la Carta Democrática Interamericana, entendemos a la democracia incluso como un derecho. En el sistema universal de las Naciones Unidas se ha entendido este concepto de vivir en armonía, como acá lo ve la Carta Interamericana, como vivir en democracia. En el ámbito universal se entiende como el vivir en paz, ¿no? Por eso siempre se hablan sobre los mecanismos de paz y de seguridad, donde existan instituciones sólidas, robustas, que le den la credibilidad suficiente a sus administrados de poder atender alguna situación o conflicto que se pueda suscitar entre particulares o entre particulares y la propia administración pública. Y obviamente es una obligación indelegable del Estado el promover todos estos derechos. Los elementos esenciales para la democracia, diferentes autores han discrepado y obviamente encuentran diferentes variables también. No vamos a entender que esto es un criterio absoluto, de verdad absoluta, pero a efectos prácticos he preferido disgregarlos en estos tres. Primero, la separación de poderes. Nuestro país, a diferencia de muchos otros, no solamente tiene 3 poderes, acá tenemos 4, que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. Incluso dentro del judicial hablamos de la coexistencia de 4 jurisdicciones, ¿no? La ordinaria, la constitucional, la agroambiental y la indígena originaria campesina. Por lo tanto, tiene que haber un nivel de independencia, pero al mismo tiempo de interrelación y codependencia entre todos estos espacios de poder. ¿Por qué? Porque el poder estatal está disgregado en estos órganos, por eso mal llamados antes poder judicial, no lo es, poder del ejecutivo, no lo es. No son poderes per sí mismos, no son el poder en representación, sino son un órgano que forma parte de este poder macro que es el Estado. Y si no existe un nivel de independencia entre estas instituciones, nos enfrentamos a incertidumbre, inseguridad jurídica, por lo tanto, vamos desgastando no solo la credibilidad en la institucionalidad de nuestras instancias competentes, sino también vamos menoscabando, digamos, la certidumbre y la vigencia de un orden jurídico que respete las condiciones necesarias para una coexistencia pacífica y en armonía. Por otro lado está la transparencia y el acceso a la información. Es evidente que al ser un proceso de alta sensibilidad nacional, de alto nivel de interés colectivo, es que la transparencia y el acceso a la información debe ser algo que debe permanecer de manera ininterrumpida, de manera constante, para no generar susceptibilidades como aconteció en el 2019. Sabemos, entre otras variables, que una de las detonantes para la disconformidad social en las elecciones de 2019, entre, como les digo, varias otras, fue principalmente que se detuvo el sistema de conteo rápido TREP. Ese momento en el que se prohibió temporalmente el acceso a la información, hubo un corte y luego un cambio de resultados,
fue el motivo suficiente y la justificación perfecta para la escalada de las movilizaciones a un punto tal que lastimosamente hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, la lesión de personas, entre otras muy tristes situaciones que no debiéramos volver a repetir. Por otro lado, está la participación libre y efectiva, que es que nos permitan en todo momento estar presente en el acto electoral, fiscalizarlo, participar de él, no solo como elector, sino también como una persona potencialmente elegible. Bien, dentro de los procesos electorales, de manera muy sucinta, hay que entender que para elecciones libres es necesario que éstas sean realizadas de forma periódica, puesto que representan el mecanismo principal para renovar la representación política, ¿no? Para ello se deben cumplir criterios y principios esenciales. El primero es, obviamente, el sufragio universal, que quiere decir que debe ser sin exclusión alguna, no puede haber un cierto tipo de voto calificado a, no sé, a tu condición social, a tu orientación sexual, a tu situación económica, o no sé, cualquiera, está completamente prohibido por la Constitución y tratados internacionales. Por eso es universal, es igualitario, que el voto de una ciudadana es exactamente igual al voto de otro ciudadano en cualquier otra parte del país. Esto ya en un análisis profundo, por ejemplo, en la ley de escaños y de participación política, tendríamos que hacer un análisis de resistencia de cómo son estas fórmulas que maneja la jurisdicción electoral para ponderar, por ejemplo, autoridades indígenas originarias campesinas en términos de representación en asambleas departamentales. Ahí hay una fórmula, tal vez no tan igualitaria, pero habría que analizarla, ¿no? Esto dentro del contexto boliviano. Y secreto, obviamente, para cuidar la privacidad, la voluntariedad del el voto. Por otro lado, necesariamente se requieren que existan elecciones confiables. Para que existan estas elecciones confiables, no solo tiene que haber un robustecimiento de la jurisdicción electoral, sino también, y esto es lo más importante y creo que esto es lo más difícil de conseguir, es de promover la información de tal manera que genere en la sociedad en su conjunto la sensación de certidumbre, ¿no? Entonces, ahí va a repotencializar su factor de credibilidad, lo que le va a dar fuerza a su trabajo, a los resultados que obtenga y obviamente nos va a permitir a las y los bolivianos convivir en armonía, respetando unas elecciones confiables. Por otro lado, la participación de observadores electorales, tanto de organismos nacionales, internacionales, de la población civil. Nosotros mismos somos los primeros llamados a cuidar nuestro voto, así que esta participación activa es necesaria. Y finalmente, la justicia electoral efectiva, que, bueno, hoy por hoy se están discutiendo algunos temas, por ejemplo, de que se pueden retrasar las elecciones por alguna representación indígenas originarias campesinas que no les estuvieran permitiendo candidatear y de cierta manera les imposibilita el acceso a la participación política y están planteando como algunas acciones constitucionales, pero acá deberá primar lo que dice el Tribunal Electoral, que coincido plenamente, que debe primar el análisis del principio de preclusión. La garantía de la certeza jurídica en un proceso electoral es que está conformado por etapas y estas etapas inician y concluyen con actos específicamente determinados. Una vez concluido ese acto, por seguridad jurídica, no podemos deshacer o retroceder en algunos momentos, toda vez que esto va a condicionar la credibilidad absoluta del proceso. Y prueba de ello ha sido un poco el mal sabor de boca que hemos vivido, no en estas elecciones nacionales últimas, sino tal vez en las elecciones judiciales, donde todas y todos estamos plenamente conscientes que cuando hemos acudido a las urnas hemos tenido elecciones parciales, ¿no? Que eso ha generado un criterio de incertidumbre también en términos de seguridad jurídica, pues sí, y tendremos que ir analizando cómo las instituciones a cargo van generando los mecanismos correctivos para brindar la seguridad suficiente. Bueno, pero este es un tema que podríamos abordar independientemente. Bien, por otra parte,
tocando los asuntos relacionados a los derechos humanos que consideramos clave para el ejercicio democrático. Lógicamente, y el número uno en la lista es la libertad de expresión. Muchas veces durante los procesos electorales se sufren muchos procesos de censura de tal manera que van a llegar a generar no solo violencia psicológica, sino también incluso hasta física, muchas veces a las personas. Este derecho a opinar, a informarse y a difundir información es fundamental para tener un proceso electoral pacífico y satisfactorio. El número dos es el derecho al acceso a la información y la lucha contra la desinformación. Tenemos que ahora, más que nunca, jóvenes o personas adultas que nos observan, identificar a lo que son a lo que bueno, se conoce como las fake news, pero también son entendidas como estas noticias falsas. Es importante que cuando leamos de repente cuando es algo muy sensacionalista y muy profundo y muy grave, yo les aconsejo siempre hacer una doble revisión, verificar el medio, verificar la fecha de donde que se está publicando. A veces publican videos antiguos sobre asuntos actuales o de alguna manera publican o retransmiten información de otros países que tal vez no son del nuestro. Pasaba mucho en la pandemia, por ejemplo, en esta psicosis colectiva que a veces empezábamos a recompartir lo que pasaba en Ecuador, que era muy triste, se veían imágenes terribles de España también, y mucha gente pensaba que eran sus propios países, ¿no? Entonces, tenemos que luchar con la desinformación y más bien tener la responsabilidad de tratar de informarnos lo mejor posible, y no hay otra manera de luchar contra la desinformación que no genere censura, que es el ejercicio de la información verificada, ¿no? El cuarto es el tercero, perdón, es la libertad de asociación y de reunión, que esto que no se restrinjan aquellos derechos civiles por excelencia, como es el derecho a la libertad de circulación, al derecho a la movilidad humana, de trasladarse de un territorio a otro, de asociarse, de tener un partido político, de tener alguna agrupación ciudadana que defienda algún tipo de idea, lógicamente con fines pacíficos y alineados dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Esos son los extremos. También que comparte el siguiente derecho, que es el derecho a la protesta como un mecanismo de expresión democrática. Debe protegerse a los espacios que generen protestas con estas dos condiciones, que sean pacíficas y que estén en el marco del ordenamiento jurídico, o sea, que no estén generando daños, destrozos o asaltos y cosas por el estilo. Pueden manifestarse la gente libremente, y esto es un mecanismo para esta expresión democrática. Hay que proteger que a estos sectores, grupos de personas, no se los criminalice, porque es lo más recurrente en contextos electorales que se trate de generar censura criminalizando el derecho a la protesta, o que se genere una represión excesiva, como hemos visto en el 2019. El quinto, el derecho a votar y a ser elegido. Este es un derecho por demás evidente, que es el de que nos permitan el acceso al voto y a la candidatura de forma libre, de forma que esté regulada dentro de normas previamente establecidas a la contienda electoral. Quiere decir que no nos inventen nuevas reglas del juego en la medida que vamos caminando, por decirlo de alguna cosa. El sexto es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto es muy importante y también está en discusión en esta elección próxima sobre los criterios de paridad, ¿no? Si bien la paridad debe ser en los binomios, o debe ser al momento de los candidatos, o debe ser al momento de la participación en papeleta, o sea que si hay 5 hombres candidateando para presidente, tienen que haber 5 mujeres también. Es un tema no resuelto, que vale la pena que demostremos interés por trabajar sobre él, generar las iniciativas necesarias, obviamente ante la instancia correspondiente, que en este caso sería el Tribunal Supremo Electoral, para ver cómo dilucidar este tema todavía de participación igualitaria, que como sabemos históricamente al género femenino se lo ha relegado de este tipo de espacios de participación política, y es algo que, de acuerdo al enfoque de derechos humanos y en cumplimiento del ODS 5 y 10, de la disminución de las desigualdades y de lucha contra la violencia de género, debemos empezar a trabajar. Por otro lado, también están
existe la necesidad de que tomemos en cuenta en los procesos electorales las variables interseccionales. La interseccionalidad no es nada más que esta condición que reúne una misma persona de pertenecer a más de una población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ser adolescente, ser mujer, ser indígena y persona con discapacidad. En esa persona se reúne el criterio de interseccionalidad y esto merece una protección reforzada, excepcional, que permita disminuir las asimetrías y generar una igualdad de participación en el ejercicio al voto, en el ejercicio a ser elegido, en el derecho a la protesta, entre todos los que puedan ocurrirse, ¿no? Por otro lado, perdón, estoy hablando un poco rápido. El octavo sería la lucha contra los discursos de odio y discriminación. Pese a que existe la ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, y que también sabemos que esta tiene su antesala en los tristes hechos del 2008 acontecidos en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca, cuando hubo una confrontación creo que iban a hacer una presentación en el estadio de no sé qué equipamientos o ambulancias era, y llegaron personas del área rural que no fueron bien recibidas por las personas del comité interinstitucional que existía en ese momento durante la constituyente, que era un momento muy álgido también en Bolivia, y bueno, el resultado de ello fue que los golpearon y los ultrajaron a un grupo de personas en la plaza principal y en diferentes lugares. Esta es la antesala de esa ley. Como verán, el tema de la discriminación, el tema del racismo, es un asunto que no está resuelto en nuestro país. Prueba de ello es salir a nuestra cotidianidad y todavía enfrentarnos a esos sesgos de segregación por diferentes condiciones, ya sea de raza o cualquier otro tipo de discriminación, ya sea por orientación sexual, por pertenencia a una determinada clase social o lo que fuese, digamos, ¿no? No necesariamente raza, color, digámoslo así. Durante los procesos electorales y principalmente en Bolivia, por eso tenemos que tener mucho ojo y estar alertas a identificar estas cosas y alejarnos de ellas, o por último, buscar apagarlas y también luchar con ellas. No es la manera correcta de referirse, por ejemplo, solo así, son los discursos de odio. Hay que hablar las cosas con su nombre y apellido. Entre los bolivianos en procesos electorales resurgen insultos como el indios de mierda, cambas de mierda. Entonces no podemos volver al regionalismo que perdón por las malas palabras, pero es importante hablar las cosas con claridad. No podemos volver a ese regionalismo que es alentado por discursos de odio, que hablan una cosa de los collas, que hablan otra cosa de los cambas, y al final terminamos enfrentados en bandos casi igualitarios que lo único que traen no solo es violencia, no solamente es alentar a esta discusión irresuelta durante más de 200 años en nuestro país, sino que lo principal es que genera una fractura en la cohesión del tejido social. Como constitucionalista, tengo que, digamos, sacar a relucir que en nuestro país existe un sistema de gobernanza estable siempre y cuando el partido que ejerza, por ejemplo, la comandancia de la presidencia, goce de un respaldo de la asamblea, ¿no? Por lo tanto, tendrá que tener esa autoridad que gane las elecciones un nivel de aceptación por parte de la población que alcance por lo menos los 2/3. Porque si no, nos vamos a ver en situaciones de inestabilidad y ingobernabilidad nuevamente. Hoy por hoy existe, bueno, y es a conocimiento de todos nosotros, una disputa entre órganos, ¿no? Que de repente el legislativo dice una cosa, el ejecutivo dice otra, el judicial por otro lado, o tira para uno, para otro, el electoral también tiene su propia tajada en este asunto, pero si de alguna manera los bolivianos no nos unimos para buscar a la mejor opción con mayor probabilidad de ganar una elección,
vamos a fragmentar una clase política que tarde o temprano va a enfrentar momentos de inestabilidad gubernamental. Y bueno, pues eso solamente a nosotros como bolivianos nos genera un retroceso, nos genera un estancamiento en el desarrollo que merece nuestra población. Leía unos estudios del Banco Interamericano y que en cuantificación de recursos del Producto Interno Bruto, nuestro país en la cantidad monetizando, ¿no? Todos nuestros recursos naturales, podemos salir 12 veces de la crisis en la que nos encontramos. Con una es suficiente, ¿verdad? Pero haciendo un uso responsable, adecuado, proporcional y con respeto también a la madre tierra y al medio ambiente, es que vamos a tener un desarrollo progresivo que nos podría permitir salir en esta situación de estancamiento que tenemos en términos tecnológicos, que tenemos en términos educativos, que tenemos en términos de salud, que si bien estas necesidades están cubiertas en alguna medida, hago énfasis que solamente están cubiertas en alguna medida, que comparadas con otras civilizaciones u otras sociedades alrededor del mundo, podríamos potencializar muchos de los capitales científicos, naturales, climatológicos que tiene nuestro país para ser un país de vanguardia, ¿no? Y finalmente, se deben tomar en cuenta medidas de seguridad para la población civil, como protocolos ante violencia electoral, protección de defensores de derechos humanos, periodistas, observadores, lucha contra la violencia, la violencia política, por ejemplo, contra las mujeres, que a veces por el simple hecho de ser mujer, a veces son eh, vulneradas de una manera más radical, cruda e indiscriminada. Bien, ya en la recta final les quisiera compartir a ustedes 4 puntos importantes que ustedes debieran estar atentas y atentos para poder identificar riesgos a los derechos humanos durante procesos electorales. El primero claramente está previsto acá en la parte derecha de nuestras pantallas. Podemos observar la restricción a las libertades civiles. Cuando vemos que un proceso electoral de repente empieza a generar restricciones a la libertad de circulación, obviamente durante el proceso electoral nadie puede andar en autos, eso está normal, pero si tiempo después del recuento, 2, 3 días después de la elección, todavía no nos están permitiendo o reunirnos o circular libremente, o si están empezando a cortar los canales de la televisión, si extrañamente se empiezan a caer los servicios de Internet y de comunicaciones, ya estamos hablando de restricciones arbitrarias. Por otra parte, está la criminalización de la protesta y de la libertad de expresión, que cuando exista un desazón político, de repente empecemos a ver detenciones arbitrarias. En tiempos más graves hablábamos de desapariciones forzadas, como en el 82, entre otros tristes acontecimientos que también ha sufrido Bolivia. La violencia política, que empiecen no solo a sacar lenguajes de odio, sino también incitaciones a apologías del delito, como debemos ir y todos y quemarlos y todas estas cosas. Esos discursos inmediatamente tienen que llamarnos la atención, buscar a las autoridades más cercanas. Y si por último esto deviene de estamentos estatales, buscar un lugar seguro. Como sociedad civil no tenemos la obligación de por qué inmiscuirnos en la problemática. Nosotros siempre vamos a buscar tratar de promulgar un discurso de paz y de seguridad para ustedes y para sus seres queridos. Porque por último, esta trifulca tendría que ser entendida por las instancias de resolución de controversias, como son los tribunales nacionales o internacionales. Aunque tome tiempo, es una necesidad que el ser humano y la sociedad, cuando decidió firmar el denominado contrato social, como lo decía Juan Jacobo Rousseau, John Locke, David Hume, todos esos contractualistas, decidió deponer la actitud violenta y el estado de naturaleza de sobreponerse por la fuerza ante los demás, sino reservarse eso y vivir en el marco de este contrato social en armonía. Y los únicos mecanismos que el derecho y que la sociedad ha determinado
para la resolución de nuestras controversias, pues es la administración de justicia. Y en nuestro caso en particular, nosotros tenemos un tribunal especializado en justicia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, que tiene la condición y la autoridad suficiente para poner punto final, solución a la controversia, cese de vulneraciones en procesos electorales. Y finalmente, algo que deben estar muy atentas y atentos es la discriminación sistémica contra grupos específicos. Lo que les decía al principio, no, que estos están viniendo y que son de tal lado, entonces contra ellos es la lucha. No, ahí estamos generando bandos, estamos generando segmentación de la población y esto solo va a traer confrontación. Y desafortunadamente, a veces la violencia escala de tal naturaleza que realmente no hay una manera de poder recomponerse. Como experiencia personal, en el momento de 2019, en el momento de la desinstitucionalización, por casualidades de la vida, me encontraba yo en la ciudad del Alto y allí, justo en la ceja de la ciudad del Alto, ese era un viernes, me acuerdo, y obvio, la convulsión social era tal que no existían policías, no existía respeto por nada, por nadie, y era una situación de alta peligrosidad. Espero nunca más estar en un espacio así, espero que nuestro país nunca más esté en una situación de estas, y es por eso que desde la sociedad civil debemos luchar por concientizar a todas nuestras amigas, amigos, padres, tíos, hermanas, de que no podemos nuevamente retomar el camino de la escalada de la violencia a ese nivel. Sí puede haber posiciones encontradas, sí puede haber criterios muy sólidos y fundamentos muy firmes, pero reconozcamos aquellos espacios que la misma sociedad ha dispuesto para la lucha para la solución de nuestras controversias y la lucha que podemos encarar nosotros por algunas libertades de participación, de ejercicio de derechos propiamente. A continuación, cortesía del profesor Carbonell de la UNAM de México, les traigo un pequeño video resumen muy cortito de 3 minutitos, así que espero que hasta este punto se haya podido vertir información que haya sido de su interés y luego del video podemos proceder a algunas preguntas concretas. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ahora sí lo proyectamos. Hay personas que creen que la democracia se reduce al ejercicio del derecho de sufragio. Piensan que el ciudadano democrático se expresa cada 3 o cada 6 años cuando va a una urna, tiene frente a sí una boleta electoral y elige la opción política que sea de su preferencia. Esto es falso. Eso es parte de la democracia, sin duda. Las elecciones forman parte del sistema democrático, pero no es toda la democracia. Para que el voto efectivamente valga, para que el voto se exprese con sentido, con significado, para que sea un sufragio auténtico, se requiere el respeto de ciertos derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de expresión de los candidatos para exponer sus puntos de vista, la libertad de reunión para poder realizar mítines políticos, el principio de una persona, un voto. Esto es el principio de igualdad en materia política, para que no haya personas que puedan ejercer un sufragio calificado, un sufragio que valga por 3, por ejemplo, o un sufragio que decida por los demás, etcétera, etcétera. También se requiere de la participación de los medios de comunicación ejerciendo la libertad de prensa, de tal suerte que podemos ver una íntima relación entre la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo podemos pensar que una persona vaya a votar con coherencia, con conocimiento de causa, si no tiene garantizado el derecho a la salud? Una persona enferma que se tiene que preocupar por sobrevivir, por tener condiciones físicas que le permitan seguir viviendo, pues no se va a preocupar por la plataforma de los partidos políticos probablemente, no se va a procurar informar de tal o cual candidato, sino que solo en la medida en que tenemos salud, solo en la medida en que tenemos trabajo, solo en la medida en que tenemos una vivienda digna y decorosa, podemos realmente desarrollar un papel como ciudadanos de pleno derecho. De tal suerte que lo que intento decir es que hay una relación estrecha, que hay un círculo virtuoso
entre democracia y derechos humanos. En un sistema democrático florecen los derechos humanos, pero en un sistema en donde exista respeto a los derechos humanos, florece la democracia, generando, como digo, un círculo de interacción recíproca que beneficia tanto a la democracia como a los derechos humanos. No puede haber democracia sin respeto a los derechos humanos, pero no puede haber respeto a los derechos humanos sin democracia. De ahí la íntima relación que acabo de exponer entre estos dos conceptos. Bien, muchísimas gracias por su tiempo y su gentil atención. Esto concluiría por mi parte. Estimado Gastón, te devolvería la conducción de la reunión. Les pido por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahí está el QR de nuestra página oficial y también hay algunos datos de contacto también por si requieren más información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Sergio. Y justamente tenemos un par de preguntas. Me voy a adelantar algunas, que una mencionaba justamente lo que tenía que ver con el video. Antes que nada, muchas gracias por tu exposición, bastante ilustrativa. Bueno, dice, sí, hablamos de derechos, pero ¿cuáles serían nuestros deberes? Si puedes complementar un poquito lo que se mencionaba, ¿no?, en el video. Bien, muchísimas gracias. Respecto a los deberes de la ciudadanía, bueno, en efecto, el voto debiera ser un derecho voluntario, ¿no? Así ocurre en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos o en algunas repúblicas en Europa, donde los ciudadanos no están obligados a ejercer el voto. En cambio, en Bolivia, en el marco de la Constitución, esto representa una carga pública. En ese sentido de ser carga pública, el deber principal que tiene el ciudadano es el de concurrir y emitir su voto. La excepcionalidad está dada para aquellas personas que sobrepasan los 60 años de edad por su situación de ser personas adultas mayores. Ahora, si me preguntas desde una visión, desde la asociación, ¿cuáles más creo que considero que debieran ser nuestros deberes? Primero es la lucha contra la desinformación. No recompartan si no están seguros de la información. Segundo, no fomentar los discursos de odio, no formar parte de plataformas o recompartir información que tenga un discurso de apología al odio o a la comisión de delitos, de vamos a tomar las instituciones o recompartan las direcciones de estas autoridades para que vayan a huasquearles, digámoslo así, por decirlo coloquialmente. Aparte de la lucha contra la desinformación, la lucha contra los discursos de odio, también es un deber como ciudadanos, ciudadanas, creo que también es detener este tipo de cuestiones de desinformación. Primero, no recompartiendo, y si está dentro de nuestras posibilidades, compartir información verdaderamente cierta o válida. Pasa mucho en los grupos de nuestras familias, no sé, deben tener su grupo de WhatsApp, está tu familia, y de repente te manda tu tío, tu tía, una noticia sensacionalista, escandalizadora, así algo terrible, digamos, ¿no? Entonces, en lugar de solo señalar y decir, tía, no, no hagas esto, tratemos de investigar por ellos y de una fuente verificada, compartir información que sea pues útil, ¿no? Y que realmente nos dé claridad frente a la situación polémica o tragedia que de repente estemos conversando. Espero que eso satisfaga la consulta. Muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias a ti, Sergio. Hay un par de preguntas más. Hay una muy interesante. Bueno, que también prestaron atención a tu exposición, lo mencionas un poquito, pero si la puedes desarrollar más, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son las barreras que tienen los ciudadanos para construir este ideal de democracia? Excelente pregunta. Creo que la primera es cultural. Cultural en el sentido de educación, ¿no? No todos las y los bolivianos tenemos los mismos niveles y garantías de acceso al derecho a la educación. En el marco de esa asimetría que nos hemos generado, bueno, que nos ha generado el Estado y la sociedad, es una barrera a veces el no poder analizar o entender a cabalidad la situación de la otra persona. Y no quiero decir que por formar parte de espacios formales de educación, como, no sé, colegios, universidades privadas, eso te hace una persona más receptiva. Por el contrario, muchas veces
te aísla de tal manera de la sociedad que tampoco puedes empatizar con las realidades que pueden tener zonas o vecinos muy cerca a tu propio domicilio, ¿no? A escasos metros de donde duermes. Entonces, creo que este factor cultural de entendernos primero como una sola sociedad, un poco nos han metido el tema de que somos un país con 34 nacionalidades adentro, con 9 departamentos, con 3 regiones. Si se dan cuenta, es parte de un discurso de segmentación de divide y vencerás, ¿no? En alguna medida creo que nos han segmentado así. Hablamos desde la Asociación de Naciones Unidas de cultivar la conciencia de la ciudadanía global, entendiéndonos como corresponsables de las soluciones, como también víctimas colectivas de lo que acontece a nuestro alrededor. Pero esa sería una, creo que, de las brechas más grandes. Y la otra, o sea, cultural, educacional, y la otra creo que sería una profunda crisis de valores, tal vez. Esto ya entrando a un nivel más axiológico, obviamente es menos verificable este aspecto en términos científicos, pero a título, bueno, de un análisis muy minucioso, me atrevería a decir de que la falta de la solidaridad, la complementariedad, la empatía, la justicia social, muchas veces nos enceguece nuestros propios intereses de grupo. Y en estos intereses de grupo que tenemos, no nos importa lo que pueda pasar con el resto de la colectividad. Y le pasa a todos, ¿no? No estoy diciendo que solamente ciertos sectores tienen esta discriminación de grupo, sino que cuando de repente alguien manifiesta y bloquea y nos corta el tránsito y de repente nos perjudica en el trabajo, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, porque los chicos no pueden ir al colegio, una serie de cosas, es una arbitrariedad que en el marco de mi interés de grupo estoy condicionando a los demás. O en contrario sensu, durante muchos años los procesos de educación se han centrado, o de inversión en educación y salud, se han centrado en los ejes conurbanos del eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y principalmente en los ejes urbanos, ¿no? Entonces, había una asimetría también con el contexto rural que, terminadas sacadas cuentas, representaba una participación incluso mayoritaria de estos ejes conurbanos en aquellos tiempos, ¿no? No sé si eso puede satisfacer la respuesta, estimado Gastón. Gracias. Perfecto, claro que sí, Sergio, muchas gracias. Hay otra pregunta que, bueno, creo que esto es más criterio personal, ¿no? Pero dice, yo escuché a una persona mencionar que los votos nulos son como atentar a la democracia. ¿Qué opina al respecto? Gracias por la pregunta. El voto nulo es una modalidad de voto que creo que en el fondo no perjudica, porque entiendo que estos no se suman ni al perdedor ni al ganador, sino forman parte del cómputo final para que cuadren los votos, digamos. Si había 10 millones de votos, 10 millones de papeletas tiene que haber. Pero atentar contra la democracia, no sé, podría también estar ligado al ejercicio del derecho individual de esa persona a no elegir. Me atrevería a decir que el derecho, el voto tanto nulo como blanco, representan manifestaciones de voluntad de una persona, de un individuo, que tal vez por una disconformidad total, no sé, con todos los candidatos, y que sobre él recae la carga pública y la obligatoriedad de ir a votar. Bueno, por último, si me obligan a asistir al acto electoral, no estoy obligado propiamente a seleccionar a alguno de los candidatos y podría votar en blanco o en nulo. Ahora, tal vez retomando la pregunta, yo también vuelvo a recapitular lo que decía en la exposición. Si nosotros de alguna manera esta porción de soberanía que tenemos no la usamos sabiamente, por eso también, digamos, no votan los menores de 18 años, porque en teoría votamos las personas que tenemos sentido común. Si no usamos sabiamente esta porción individual de soberanía que tenemos, podemos generar un escenario en el que nuestro país no tenga gobernabilidad. No sé, es lo que les estaba comentando al principio. Si de repente para las normas, la toma de decisiones se requiere una porción mayoritaria del electorado, será pues necesario que la mayoría de los votos se decanten por aquella candidata o por aquel candidato o binomio de candidatas, binomio de candidatos
que reúna las mejores condiciones, obviamente de acuerdo a nuestra preferencia, y también reúna las mejores expectativas de victoria para que esa persona que integra el Ejecutivo esté acompañado de un legislativo que le permita trabajar en su plan de gobierno, porque si no nos vamos a ver nuevamente segmentados, vamos a estar nuevamente divididos y la historia de esta gestión se va a repetir. Se van a generar paralelas en todo, paralelos en organizaciones sociales, paralelos en juntas vecinales, criterios de disconformidad y donde todos opinan, al final nadie opina nada y no se pueden tomar las decisiones. En ese sentido, yo recomendaría hacer un voto consciente, sabiendo de lo que uno va, las consecuencias del acto o del voto que voy a emitir, ya sea por un candidato, ya sea blanco, ya sea nulo, no importa, pero las y los ciudadanos y las personas que forman parte de este webinar también creo que nos llevamos todos juntos esa tareita de conscientemente a partir de ahora voy a observar las propagandas electorales para que no tengan discursos a odios, conscientemente voy a ejercer mi derecho a participar, quién sabe, hay algún candidato, tal vez dentro de los participantes o candidata, voy a conscientemente luchar contra todas las formas de violencia política hacia las mujeres, voy a propender a la igualdad. Entonces, creo que esa es la palabra con la que podríamos cerrar todas estas intervenciones y el propósito final de esta exposición inicial y creo que de la campaña en realidad es el de generar esta concientización de el voto consciente, ¿no? El voto entendido, el voto razonado, el voto que responde, sí, a criterios de razón. Muchísimas gracias, Gastón, por todas las preguntas. Perfecto, estimado, muchísimas gracias. Y ya justamente a modo de terminar, darte 1 o 2 minutos más para un mensaje final, pero aprovechando eso también yo quería hacerte una pregunta ya más personal, aprovechando todo lo que mencionabas, ¿no? Teniendo en cuenta de que la gran mayoría de los que nos están escuchando, ¿no? Son jóvenes que están interesados, ¿no? En estos temas de la coyuntura, son jóvenes que están en diferentes movimientos de activismo, de voluntariado, son gente, ¿no? Que está totalmente interesada y bueno, hay en algunos casos de que, por ejemplo, ya capaz yo como joven no puedo ir y votar para un préstamo internacional y que subvencionamos la gasolina, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Capaz yo no tenga ese poder, pero como jóvenes, ¿qué crees que podríamos hacer además, ¿no? de un voto informado, un voto consciente? Y ya, por último, un último mensaje, ¿no? De tu parte para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por estos comentarios finales. Bien, si la mayoría de nosotros, bueno, voy a decir nosotros y me voy a tratar de meter en la bolsa de los jóvenes activistas, porque creo que ya no soy joven y de acuerdo a la ley de juventudes. Si la juventud estuviese más presente ahora, que yo podría recomendarles más allá de un voto informado, un voto consciente de la toma de decisión que están asumiendo, es que luchen contra la escalada de violencia. No formen parte de movimientos que de alguna manera fomenten discursos de odio. No alienten a estructuras que promuevan la segmentación de la población. Es importante que ustedes más bien sean la parte consciente, integradora, aquella voz, esa lucecita final del túnel que usa la razón para decir no, no nos agredamos, no nos insultemos, busquemos el punto de cohesión. En lugar de concentrarnos en lo que nos diferencia, veamos cuáles son aquellos criterios que son objetivos compartidos. Y en nuestra diversidad nos fortaleceremos, pero no es la primera meta o lo que debiéramos alcanzar esta forma de tratar de separarnos. Desde la Asociación de Naciones Unidas, agradecerles muchísimo por el espacio, el tiempo y la paciencia en este espacio virtual. Nuevamente, solamente quisiera invitarlos para que siempre promovamos los discursos que promuevan la armonía, la paz, la seguridad y durante todo este proceso eleccionario sepamos elegir de forma correcta, de forma inteligente y no nos expongamos a riesgos innecesarios ni alentemos situaciones que no condicen con una vida armoniosa de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias por todos los
las preguntas, los comentarios, por el tiempo. Ha sido un gran placer poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad, pues entonces. Muchísimas gracias, querido Sergio. Un saludo para ti. Nuevamente agradecerte por la brillante exposición y el tiempo, ¿no?, de diálogo con las preguntas y con los chicos que han estado tan atentos. Él ha sido Sergio Niño de Guzmán, presidente de la Asociación de las Naciones Unidas en Bolivia. Y bueno, el aclarar, ¿no?, de que esta es una serie de webinars, esta es la primera. Van a haber otras 3, así que por favor estén atentos a las redes sociales. Y bueno, este evento es organizado por ODS en Acción, junto y en colaboración